nos agarró el sismo. Yo creo que nos va a dar para varias semanas de pesadillas, ¿no? De que suena la alarma sísmica y no te puedes mover. Pero está bien, Dios nos despertó en domingo desde temprano porque quería hablarnos de algo importante. Previo a comenzar el mensaje me gustaría poder orar por la predicación del día de hoy. Doy muchas gracias al pastor porque me dio la oportunidad de hablar de este tema que yo siento que Dios ha trabajado en mi corazón durante, yo creo que ya mes y medio. Y realmente es algo que es incómodo, pero siento que es muy necesario, sobre todo en el punto en el que estamos como iglesia, arrancando un 2025 con muchos planes, con muchas expectativas de qué queremos lograr como iglesia en este año que vamos a arrancar. Pero bueno, vamos a orar y nos arrancamos con el tema. Señor, te damos muchas gracias, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, te damos gracias por esta mañana en la que nos permite, Señor, pues disfrutar de la vida, disfrutar de cada una de tus bendiciones, nos permites reunirnos como iglesia, Señor, nos has dado un tiempo de libertad en el que podemos venir, Señor, a tu casa de oración y estar congregados, reunidos, sin que nadie nos persiga, Señor. Te damos muchas gracias, ayúdanos a disfrutar, aprovechar, a capitalizar esta libertad que nos has dado y poder vivir un cristianismo pleno, Señor, en el que podamos comprobar y disfrutar cada una de tus bendiciones. Ayúdame, Señor, guíame, ayúdame a no fiarme en mi propia prudencia, sino confiar de ti de todo mi corazón. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues este año que comienza trae consigo varios objetivos para la iglesia, ¿no? En unos cuantos meses, en abril para ser más preciso, vamos a arrancar con la campaña de una iglesia con propósito, con la cual nosotros deseamos cavar profundo y fundar los cimientos sobre los cuales deseamos construir una iglesia madura para este 2025. Conocer nuestra identidad, nuestra misión, las tareas que debemos de desempeñar como un cuerpo de creyentes, sí o sí va a traer crecimiento, ¿no? Si nosotros dedicamos tiempo a estudiar la visión que Dios tiene de su iglesia, si dedicamos esfuerzo para hacer cambios y dedicamos nuestro corazón para experimentar las verdades bíblicas, te aseguro que siempre va a haber bendición de manera individual y de manera colectiva. Siempre. Toda vez que un creyente o un conjunto de creyentes se dediquen a estudiar la palabra para ver cómo la aplican a sus vidas, siempre va a haber buenos resultados. Y ese es el objetivo de esa campaña, revisar nuestros fundamentos, ordenar nuestros pasos y caminar hacia la madurez como iglesia. ¿Quién no desea eso para su vida? ¿Quién no desea eso para el futuro de su iglesia? ¿Quién no desea madurar y crecer? O eres como algunos jóvenes que conozco de, eso de madurar es para verduras, ¿no? La madurez no es para mí. Yo no sé si tú lo deseas, pero yo sí lo deseo y te aseguro y te garantizo que Dios sí lo desea. Te animo a que lo pruebes. Tal vez Dios va a tardar tiempo en responder esa oración para cambiar tu carro, para mover a tus hijos de escuela, para un incremento salarial, para moverte a un mejor trabajo, para cambiarte de domicilio. Pero pídele a Dios que haga todo lo posible para que comprendas su voluntad y para que puedas caminar en la vía de la madurez, y vas a ver que no se tarda ni 24 horas en responderte. Así te va a responder, ¿no? Es más, vas a notar que hasta los tiempos se apresuran. Dios es especialista en responder todas aquellas oraciones que no nos gustan y que por lo general son las que
no nos benefician como a nosotros nos gustaría, ¿no? Dios desea ver que Anástasis y que sus miembros crezcan. No es un misterio ni es algo que alguien nos tenga que revelar en un sueño, se va a abrir los cielos y va a caer un halo de luz y nos va a decir, esta es la voluntad de Dios. No, o sea, la voluntad de Dios que Él tiene para su iglesia, la podemos leer en Efesios 4. Son muchos versículos, así que solo te voy a leer un par, que resumen muy bien lo que Dios desea para su iglesia. ¿Sí? Entonces, en Efesios capítulo 4, en versículos 15 y 16, dice lo siguiente: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como dije antes, este fragmento sintetiza muy bien la idea general que está en todo Efesios 4 y que de hecho también condensa toda la idea general de esta carta, de la carta a la iglesia de Éfeso. Son varios versículos, no vamos a estar aquí toda la tarde leyendo, pero el sentimiento que transmiten estos 32 versículos de este capítulo gira en torno a esto. Una iglesia que está unida y la vocación del cristiano dentro de esta iglesia que está unificada, ¿sí? Dios quiere una iglesia unida a Cristo y unida entre sus miembros, nutriéndose y apoyándose para que el cuerpo crezca. Según lo que leemos en Efesios, el crecimiento tiene como condicionante la unidad. Si la iglesia está unida, crece. Y por el contrario, si no está unida, pues no crece. Obvio, ¿no? Pues vamos a ver a continuación que en realidad no es tan obvio, porque el concepto que tenemos de unidad muy seguramente no es la misma idea que Dios tiene de unidad. El apóstol Pablo en este pasaje usa una expresión que podría parecer redundante, pero la emplea para dejar en claro que la idea de unidad es algo más que estar pegado uno con otro. Y quiero que lo entiendas de esta manera gráfica. Tú estás sentado al lado de otra persona. ¿Estar sentado al lado de la otra persona te une a esa persona? No. Puedes tener a una persona o a un grupo de 100 personas metidas en un saloncito, todos bien pegados, pero no están unidos. Están pegados, están en el mismo lugar, comparten el mismo lugar, pero no están unidos. Y la expresión que está diciendo está en el versículo 16, que dice, de quien todo el cuerpo, y aquí subrayo, bien concertado y unido entre sí por sus coyunturas, se ayudan mutuamente. La palabra concertado es un término legal que significa que existe un acuerdo entre dos partes y que ese acuerdo es inquebrantable. Es una expresión que se utiliza para describir las relaciones o los patrocinios que da un estado a sus gobernados para que ambos puedan progresar juntos. La unidad es vital para el crecimiento y para la madurez. Ahorita que hemos tenido varios embarazos en el grupo de matrimonios jóvenes, hemos visto cómo es que los ultrasonidos son cruciales para saber si un bebé está creciendo correctamente o no está creciendo correctamente. A ver, alce la mano. Sé que tenemos varios médicos aquí. ¿Quién es médico? Ok. ¿Alguien me puede decir para qué sirven los ultrasonidos? Bueno, pero en general, ¿para qué para qué Ajá. Ah, ok. Entonces, en general la idea de un ultrasonido, y sobre todo aquellos que se llaman estructurales, es evaluar el desarrollo a través de mediciones, ¿no? Y lo que hacen en estos ultrasonidos, pues el médico tratante,
pues observa el tamaño de los miembros, ¿no? Que el bracito, la piernita, la cadera, la cabeza, mide los huesitos, ¿no? Si un miembro, si una piernita, si un bracito si está creciendo en proporción al cuerpo, pues el médico determina que el bebé está sano y que la gestación pues va bien. Pero si un miembro o todos los miembros están creciendo a ritmos diferentes, el crecimiento es dispar, pues el médico tiene indicios para decir que algo está mal, ¿no? De hecho, normalmente todas las alteraciones genéticas pues se observan en que pues el cuerpo, la cabecita va creciendo, pero todo el cuerpo se queda chiquito, ¿no? O todo el cuerpo va bien, pero un bracito está quedando pequeño. Entonces ese es un indicio. Si el cuerpo en general no está creciendo simétricamente, pues el médico dice, aquí hay una enfermedad, ¿no? Hay un síndrome, hay algo con lo que se va a tener que tratar este niño. Estas conclusiones, las que te comparto, si quieres llamarlos diagnósticos, sean favorables o no, son solamente posibles por la capacidad que tiene un cuerpo de estar unido y concertado. La unidad de un cuerpo determina si está sano o no. Si los miembros están juntos, en acuerdo, el cuerpo crece, se fortalece y madura. Esta es la misma idea que Pablo está transmitiendo en Efesios 4. Los cuerpos solo pueden sobrevivir y subsistir si están unidos y bien concertados. Y esta es la misma historia para las iglesias. Las iglesias pueden crecer, pueden subsistir y se pueden multiplicar si están unidas y bien concertadas. De hecho, en Efesios 3 y 4, aunque más el capítulo 4, describen la forma en la que una iglesia, y bueno, también cada creyente en lo individual, debería valorar y debe de aspirar a la unidad. Concretamente se mencionan 3 enfoques respecto a la unidad y 5 prácticas para guardar la unidad. No voy a detenerme mucho en esto porque no es el enfoque del mensaje, pero lo que sí me gustaría que supieras es que el apóstol Pablo está diciendo esto para dejarte en claro una realidad bíblica, ¿sí? Entonces te dije, son 3 enfoques y son 5 herramientas que se utilizan para trabajar en la unidad. Entonces, el primer enfoque está en el versículo 3 y dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? La unidad es un bien que debe de ser protegido. Ese es el primer enfoque, es un bien que debe ser protegido. Tú y yo no generamos el vínculo, ese lo genera Cristo a través de su espíritu. No obstante, tú y yo como creyentes sí estamos llamados a guardar ese vínculo de la misma forma en que se protegería algo que siempre está en constante ataque. La expresión que aquí se utiliza de guardar es tereo, y tereo es vigilar. Si hay algo que puede romper la unidad, yo lucho o algo en contra de ese algo que puede romper ese vínculo de paz en una iglesia, ¿sí? El segundo enfoque es la unidad es una meta. El versículo 13 nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que todo cristiano, de manera independiente, si son nuevos o no, debe de aspirar a ser como Jesús, a llegar a esta estatura del varón perfecto. Por eso nos llamamos cristianos, porque deseamos ser Cristos pequeños. No obstante, esta meta no es individual. Si tú lees bien el pasaje, dice que la medida y la estatura del varón perfecto es algo que se cansa como un conjunto. Dice el pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento. A medida que tú te vinculas mejor con tus hermanos en la fe y a la medida en la que tú ayudas a otros a crecer, logras que tu carácter se acople cada vez más al de Cristo. Tú debes de aspirar a ser como ese varón perfecto que modela Jesús,
pero solamente lo vas a lograr en ese vínculo perfecto con la iglesia. Y por último, el tercer enfoque es que la unidad se cultiva. Dice el versículo 16, que ya leímos antes, pero te lo repito: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, se ayuda mutuamente. La unidad se logra cuando la identidad entre sus miembros está tan clara y está tan arraigada en todos que son indivisibles. Eso significa unidad. Unidad es la capacidad de indivisibilidad de un objeto. No lo puedes separar. Probablemente cada miembro, y eso es una realidad, va a tener una opinión o un criterio diferente, pero tienen tan claro aquello que los une que una diferencia de opiniones o una fricción en una conversación no los divide, no genera distanciamientos, están unidos. La unidad se logra cuando hay concierto en todos los miembros porque están de acuerdo y esos acuerdos no se rompen. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿me puedes decir cuáles son los tres enfoques que acabo de mencionar? Si vamos bien, entonces los puedes decir. Ok. Lo primero es que la unidad es un bien que debe de ser guardado, ¿sí? Lo segundo es que la unidad es una meta, es un objetivo y es uno colectivo. Todos debemos estar aspirando a esa unidad. Y lo tercero es que la unidad se cultiva, se trabaja intencionalmente para ser indivisible. ¿Sí? Esos son los tres enfoques. ¿Por qué te digo esto? ¿Alguna vez has escuchado el nombre de Robert Ballard? No, seguramente no. Pero lo que sí has escuchado es el nombre de RMS Titanic, ¿correcto? Entonces dicen, pues es una película, ¿no? ¿Que no la dirigió James Cameron? No. Todos conocemos que existió un barco hace pues ya más de 100 años que se llamaba Titanic, ¿no? Ok. Y definitivamente lo que llegaste a ver son fotos o algún video de este gigantesco barco hundido, ¿no? Es bien difícil no haber dado por lo menos una vez en tu vida con una foto del Titanic, ¿sí? Entonces, en 1985, Robert Ballard tardó 8 días en explorar un diámetro de 640 kilómetros desde la costa de Terranova, Canadá. Él no sabía dónde estaba ese barco, él solamente sabía que pues, se hundió en el Atlántico y que estaba a tantos kilómetros del continente americano, ¿no? Pero fuera de eso él no tenía la idea de nada. Entonces armó un equipo de búsqueda, invirtió dinero, leyó documentos, revisó mapas y exploró la negrura del océano hasta encontrar el barco hundido. Y no dio por accidente. Eso fue parte de una búsqueda bien intencional. Él sabía que quería encontrar el Titanic, él tenía toda la información disponible, tenía todos los recursos disponibles a su alcance y dice, lo voy a encontrar. Y finalmente lo encontró y tomó 30,000 fotos, con los submarinitos estos que incluso pudimos ver en la película y todo eso, y bueno, se encontró. Con este ejemplo quiero que entiendas que la unidad, tal como la describe Efesios, no es algo accidental, no ocurre por casualidad, no te tropiezas a la mitad del camino con ella. ¿Me explico? No es como voy a meter a 100 personas en un predio, en una iglesia, y domingo tras domingo durante 30 años, ya, por el designio de la casualidad, ya listo, están unidos. Ahora son una iglesia, ¿no? Esto no pasa así. La unidad es algo que se estudia, es algo que se trabaja, es algo que se protege y es algo que se aspira a lograr. El apóstol Pablo, del versículo 1 al versículo 15, va a enumerar todas y cada una de las maneras en las que tú y yo deberíamos de estar trabajando para lograr y para cuidar esa unidad, de la misma manera en la que un atleta se disciplina en su deporte. En el versículo 1 dice que tenemos un llamado, en el versículo 2 dice que debemos de ejercitar humildad, paciencia y tolerancia para lograrlo. En el versículo 11 y 12 dice que cada persona tiene una vocación, habla de dones espirituales, habla de ministerios.
En el versículo 15 se menciona que se debe buscar un crecimiento en conocimiento y fe. Y del versículo 22 en adelante se menciona cómo es que tú te vas a someter a una disciplina, ¿no? Y te empieza a decir, deja la mentira y di la verdad, deja el robo y trabaja. Te habla de cómo es que incluso tú tienes que estarte discipulando en esta disciplina del creyente. Esto último te lo menciono solamente de pasada porque, repito, no es el enfoque del mensaje. Lo que te quiero dejar en claro es que si el apóstol se tomó la molestia de hacer evidente un enfoque y mencionarte cada uno de los instrumentos uno por uno para lograr la unidad de la iglesia, es porque hay varias cosas que sí caen de nuestro lado de la cancha, que sí debemos de trabajar y que sí o sí debemos de evitar. Repito, la unidad no es un accidente. Dios la crea y Él espera que tú y yo la guardemos, porque de lo contrario no hay crecimiento. Por eso leímos en el versículo 3 de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, el vínculo de la paz. ¿Sí? La unidad, si lo quieres entender así, es el campo fértil, es el campo recién regadito que hasta huele a humedad. Ese es el campo sobre el cual Dios va a sembrar y va a cosechar nuevos creyentes. Una iglesia que está dividida no solamente no crece, se estanca y finalmente se muere. Tú puedes pasar años en estas bancas, escuchar cientos de mensajes, escuchar cientos de clases, estar en cientos de cursos y aún así estar en completo desacuerdo y en completo conflicto con tu iglesia. Tú y yo podemos formar parte de un grupo, de un ministerio y aún así ser completamente ajenos al vínculo de la paz. Venir aquí y participar de las actividades no te une a una iglesia. Leer mucho, saber mucho, participar mucho es engañoso. Eso no es un indicio de crecimiento y muchísimo menos del progreso de una iglesia. El día de hoy quiero mencionarte el factor número 1 que rompe la unidad de una iglesia. Si te estoy diciendo que hay que guardar el vínculo de la paz, que hay que vigilar, es porque sí existen amenazas. Y la amenaza que está en el top de peligros que matan el crecimiento de los miembros y de la iglesia es la amargura. Esta práctica puede matar por completo a una iglesia. Y quiero que te quedes con estos dos pasajes, ¿sí? Son los pasajes base. El primero de ellos se halla en Efesios capítulo 4, versículo del 31 al 32. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Y el segundo pasaje está en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es el pecado más subestimado, pero que tiene y que ha tenido los efectos más devastadores en la historia de la humanidad. Tal vez justo de ahí, de su sutileza, de su aparente ligereza, tal vez de ahí viene su poder destructivo. Solo mira cómo es que Hebreos te dice que aparece la amargura en un creyente. Basta que te descuides un momento en el que no estés alcanzando la gracia de Dios
y ¡pum!, brota. Y se requiere de un solo germen para que florezca, para que te haga caer y junto contigo caigan muchos. De hecho, si tú lees ambos pasajes, esto ya hazlo en tu casa después, si tú los lees de manera paralela, los dos pasajes se comportan de una manera muy semejante porque te empieza a decir, antes de mencionarte la amargura, que que hay un proceso en el que tú te tienes que ir renovando. Vas sacando cosas, vas metiendo cosas y hasta el final de este listado aparece este pecado, la amargura. Saca de ti la amargura y esto viene al final del listado porque justamente este pecado se planta y crece bien profundo en el corazón y bien profundo en las ideas de las personas. En unos momentos te voy a explicar cómo es que funciona. También quiero que veamos que la amargura es un resultado de una cadenita de pequeños deslices de cosas que aparentemente no tienen relevancia, pero que permitimos en nuestra vida. Incluso la amargura puede anidarse y puede crecer en medio de valores que nosotros protegemos y consideramos valiosos, pero que al final termina desplazando por completo el carácter de Cristo. Para arrancarnos con esto, quiero darte una breve definición y una explicación de qué es la amargura, ¿no? Según la Biblia. Y posteriormente quiero contarte un pasaje en el que Dios deja un maravilloso panorama de cómo es que se ve la amargura y cómo es que se resuelve la amargura. ¿Sí? Entonces, definición. En el hebreo, el vocablo marrar o marar significa amargo o afligir. Pero esta palabra también comparte una raíz, mar, que da la idea de algo que escurre, algo que fluye. Y esto nos ayuda para complementar la idea de que la amargura es un dolor o es una herida que escurre, que fluye, que está abierta. Es algo que está abierto y por lo mismo es algo que no ha sanado. Por otra parte, en el griego se emplea la expresión de epicría, que significa veneno o punzante. En ambos casos, ya sea en el hebreo en el Antiguo Testamento o en el griego en el Nuevo Testamento, la amargura se utiliza como sinónimo de odio o desprecio. Cuando tú veas algún pasaje que te habla de la amargura, lo que está en el centro de la amargura es odio y desprecio. Y sirve mucho el trasfondo de estas palabras que el autor seleccionó para que, ya que este sentimiento posee elementos que son intangibles, son invisibles, ¿no? Y definitivamente nos afectan. En primer lugar, es una herida que está abierta y que va drenando nuestra vida y que no sana por sí sola, ¿no? De hecho, veremos que el tiempo solamente agrava la amargura, ¿no? En segundo lugar, es un veneno, ¿no? Es algo punzante, es algo doloroso, es algo que está activo, ¿no? Y que va carcomiendo nuestra vida y que además, como también un veneno, se puede contagiar a otros, ¿sí? Entonces, esta es la definición de dónde proviene la amargura. En diversos pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se mencionan personajes que despreciaron a sus prójimos, que odiaron a sus prójimos, que guardaron amargura contra ellos. Y tenemos un listado muy amplio, ¿no? O sea, tenemos a Caín contra Abel, a Sara contra Agar, a Esaú contra Jacob, a los hermanos de José contra José, a Miriam y Aarón contra Moisés, a Absalón contra su padre, y etcétera, 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 etcétera. En todos y cada uno de estos casos se puede notar una constante. Alguien consideró que se le dio un trato injusto. Ten en mente esta idea de lo injusto cuando pasa la narración bíblica que te comenté hace rato. La honra o la idea de honra que tenían estos personajes fue herida y por ello buscaron hacerse justicia para ser retribuidos. Fíjate muy bien, Caín consideró injusto que Abel fuera honrado por su holocausto.
Sara consideró injusto que Agar la despreciara por ser estéril. Esaú consideró injusto que Jacob recibiera la bendición del primogénito. Los hermanos de José consideraron injusto que su padre los amara más, que su padre amara más a José. Miriam y Aarón consideraron injusto que Moisés fuera el mensajero del pueblo. Absalón consideró injusto que su padre fuera el rey. En todos y cada uno de estos casos, alguien pensó lo siguiente: oye, ¿y por qué él sí y yo no? Grábate muy bien esta idea, porque siempre, de manera indefectible, siempre que sale una queja de ¿por qué él sí y yo no? O ¿por qué yo siempre tengo que hacer las cosas y los demás no? Siempre, debajo de eso, hay una pequeña semilla de amargura en la mente y en el corazón de una persona. Y que no se malentienda, este tipo de pensamientos y sentimientos son muy comunes. El problema está en cuando dejamos que una semilla comience a germinar. ¿Sí? Tal vez nosotros tenemos una idea de cómo es que crecen y germinan las cosas, pero la idea que te está transmitiendo el autor es que tú siembras una semilla y no ves el progreso de la semilla hasta que brota. Todos hicimos nuestros experimentitos así del frijolito con el algodoncito y le poníamos agüita, ¿no? Y veíamos cómo germina. Bueno, en la antigüedad no hacían eso, ¿no? O sea, nada más sabían que plantaba una semilla y después de determinado tiempo brotaba una raíz, una hojita de algo, ¿sí? Entonces, es algo que es invisible, no lo podemos ver. La amargura no crece de un momento a otro, la notamos de un momento a otro, pero no crece de un momento a otro. Hebreos 12 te habla de que una raíz, que es una raíz, y esta raíz en algún momento da frutos. Entonces se requiere de tiempo y de gestación para que la amargura se arraigue en una persona, pero siempre inicia con una semilla. En estos casos que te menciono, la amargura no terminó siendo pasiva. No se quedó como, me cae mal, no lo aguanto, ¿no? No, o sea, se concretó en acciones. Caín eventualmente mató a Abel. Sara abandonó en el desierto a Agar. Esaú quiso matar a Jacob. José fue vendido por sus hermanos. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Absalón desterró y persiguió a su padre para asesinarlo. Una vez que cada uno de estos personajes mencionados se permitió, se dio la licencia de guardar rencor contra sus hermanos, vino la idea de ejecutar una acción. Entonces, la amargura como tal viene de un concepto personal de justicia y es lo que yo creo merecer de los demás y por lo mismo lo que los demás merecen recibir de mí. ¿Sí? Es mi honra personal la que resulta ofendida y yo soy el que rehúso a que se restaure. Es mi concepto de justicia y lo que yo creo merecer. Es mi honra la que ofendieron, soy yo quien decide cómo debe de ser restaurada. Yo pongo el precio y yo pongo la medida de cómo me deben de pagar. Ahora, la amargura tiene varios peligros, tiene varios riesgos. Y el riesgo y el peligro de la amargura está en su sutileza, porque es indetectable. Siempre viene debajo de un reclamo de injusticia porque alguien hizo algo que nosotros consideramos que fue injusto. Se queda en mi corazón un deseo de ser retribuido por los demás. ¿Me la hiciste? Ahorita vas a ver cómo me la pagas, ¿eh? La idea que transmite Hebreos 12:15 es la de una semilla. Es algo que se implanta y germina, da frutos y se propaga a otras personas. Es algo que ocurre internamente, es intangible. De la misma forma en que no nos damos cuenta cuando una semilla echa sus primeras raíces, así. Tú no te das cuenta cuando una decepción, cuando un disgusto, cuando una discusión
ya está generando raíces en tu mente y en tu corazón. Sobre todo, la amargura pasa desapercibida porque nosotros podemos aprobar y hasta legitimar que nuestro rechazo y nuestro desprecio es justo. Él me lo hizo. Pues Él tiene que aprender, Él tiene que pagar. Finalmente, la amargura haya cabida en nosotros cuando decidimos no perdonar la ofensa, ya que no buscamos el perdón, sino buscamos el rigor de nuestra propia justicia sobre lo demás. Si yo sufrí, ahora también vas a sufrir igual que yo. Pedrito, Juanito deben de pagar por lo que hicieron. Si me lo hicieron, deben de aprender, porque si no, entonces no van a saber ni lo que hicieron, ¿no? Y así de un momento a otro, ya somos Dios, ¿no? Ahora lo voy a disciplinar con el látigo de mi desprecio, ¿no? Así pensamos. Aunque muchas veces no lo verbalizamos, ese es el sentimiento que viene debajo. En tanto que la gracia de Dios no desprecia al pecador, la justicia humana sí repudia y aniquila al que peca contra nosotros. Por eso el pasaje de Hebreos está diciendo, mira que alguien no deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien no alcanza la gracia, cierra las puertas al perdón. Cierras la puerta a que Dios te perdone y cierras la puerta a perdonar a alguien más. Te repito, en tanto que la gracia de Dios no desprecia al pecador sin importar la ofensa, quién empezó o quién terminó, la justicia humana, mi justicia, lo que yo quiero que me paguen, repudia a la persona que me ofendió. Ahora, considera esto que te digo, de cómo se origina y cuáles son sus peligros al escuchar la siguiente historia. Ya con esto voy a terminar. Había un joven que vivía en la tierra de Canaán. Este muchacho tenía una familia grande, tenía una docena de hermanos, pero había un par de cosas que hacían especial a este joven en esta familia, ¿no? Lo primero es que era de los más chicos, ¿sí? Lo segundo es que su papá lo amaba y lo amaba mucho. De hecho, era el favorito de la familia. Y lo tercero es que este joven podía ver sueños. Ya sabes de quién hablo, ¿verdad? ¿De quién? José. Fíjate, José es un muy buen referente de integridad, pero es un muy mal referente de amargura. Te lo voy a explicar. La historia que te voy a contar, pues es de José y sus hermanos. Ahora, la historia es muy larga, me quedan muy pocos minutos, entonces pues te voy a resumir el 99% de la historia y voy a cerrar con unos versículos que nos dicen el meollo del problema, ¿sí? Entonces, tenemos a este adolescente que según Génesis 37 tenía 17 años, ¿sí? Y en este punto, a sus 17 años, en su adolescencia, inicia la historia. Él era el onceavo de 2 hermanos, no era como tal el más chico, pero él tenía algo especial. Él era el primogénito de la segunda esposa de su papá. Su papá, Jacob, había tenido 2 esposas y la esposa a la que él más amó, a la favorita, Raquel, a esa esposa le nacieron 2 hijos y José era el primogénito de esa esposa. Entonces, como claramente no ocurre en las familias de hoy en día, esto no tiene similitudes con la realidad, pasa, y sobre todo con los papás que dicen que no que eso pasa con los papás, ¿no? Que dicen que aman a todos por igual, pero siempre hay alguien que en Navidad recibe el regalote más grandote y que las mañanas así tiene el plato mejor servido, así el más calientito, las mañanas, ¿no? Pero esto no pasa, eso solamente pasa en la Biblia, ¿no? Y este papá hacía todo lo posible por dejar en claro que él era el favorito, ¿no? Cierto día, Jacob, el papá, hizo algo que puso la cereza en el pastel del favoritismo, ¿no? Le teje una túnica de colores. Llega y le dice, mijito, te compré un jorongo invaluable marca Balenciaga. Aquí tienes, mijito, ¿no? Y todos los demás, pues ahí hay unos costalitos y les hice unas ropitas, ¿no?
Entonces los demás hermanos estaban que no se aguantaban el coraje, ¿no? O sea, ya la envidia que le tenían, el odio que le tenían, dice la Biblia que ya ni siquiera le podían hablar pacíficamente, ¿no? Seguramente José ya llegaba así, llegaba y todo así, "Ush". Y además, por si fuera poco, José hacía dos cosas que complicaban más las cosas, ¿no? Que en primer lugar, pues era el chismosito de la familia, ¿no? Entonces en Génesis 37:2 dice que él era el que le informaba la mala fama de sus hermanos a su papá, ¿no? Entonces, no es que lo hiciera tan descaradamente, pero se paraba el cuello y le decía, no, pues no voy a hablar bien de mí, pero pues, oye papá, estos hijos tuyos de tu otra esposa son, algo bárbaro, ¿no? Qué bueno que yo no soy como ellos, ¿verdad, papá? Eso es lo que hacía José. Él no decía, no, te sacaste la lotería conmigo. No decía eso, él era un poco más sencillo. Él decía, tus hijos son unos loquillos, son unos tremendos, ¿verdad? Y él hacía esto, ¿no? Y era algo muy común para él. Y en segundo lugar, este joven tenía visiones mientras dormía, ¿no? Tenía sueños. Y la Biblia inicialmente nos menciona dos de ellos, que son diferentes, pero con una misma idea. En sus sueños, él está en el centro de un campo y alrededor de él están sus hermanos, su mamá y su papá, y todos se inclinan delante de él, ¿no? Y lo peor de todo, tiene el sueño y dice, qué buena idea, se lo voy a platicar a mis hermanos, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, si los hermanos ya sentían que José les caía gordo, pues ahora más. Y José realmente en este punto ya era el apestado de la familia, ¿no? Él era el que llegaba a una reunión familiar y todos decían, ya le cayó caca al pastel, ya llegó José. Por ahí a la mitad de Génesis 37, ya sus hermanos decían, ya ahí viene el soñador, no, ahora a ver qué sueñito nos comparte. Entonces, tenemos varias cosas en esta familia. Un padre con un marcado favoritismo, un hijo adolescente, orgulloso, con ínfulas de grandeza, hermanos envidiosos que no toleraban que a nadie se le tratara especial. Esto claramente, pues como te dije, no tiene semejanzas con la realidad, solamente ocurre en la Biblia, no ocurre en familias reales, ¿verdad? Pues todo mal con esta familia. La cosa se pone interesante cuando cierto día, mientras estos hermanos cuidaban ovejas en el campo, José llega y como siempre, pues para espiar y pasar el chisme a su papá, entonces cuando todos ven que José viene, se les ocurre así casual, ¿no? De la nada, oye, ¿y si matamos a José? Y así de la nada, así sus hermanos improvisaron un asesinato, ¿no? Y todos en vez de decir, oye, espérate, es nuestro hermano, pues sí, es de otra mamá, pero pues tenemos mismo papá. Y no, en su lugar dijeron, oye, qué buena idea, sí, hagámoslo, ¿no? Y aparece José ya delante de ellos con su túnica de colores acá. ¿Bien? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Entonces su hermano lo agarran, lo golpean, le rompe su jorongo de colores Balenciaga, lo desnudan y lo tiran a un pozo, ¿no? Que para suerte de José, pues no tenía agua, porque si tenía agua se ahogaba ahí. Entonces ya con José desnudo, golpeado en el fondo del hoyo, pues sus hermanos dicen, vamos a echar un taquito, ¿no? Vamos a comer, ya hace hambre, ¿no? Y mientras todos estaban comiendo, la Biblia dice que en Génesis 37:25 que hubieron unos ismaelitas, a unos árabes. Y pues viene el mercader árabe y pues uno de los mayores, Judá, dice, oigan, ¿y si mejor en vez de matarlo lo vendemos? Y así nos llevamos una lanita cada uno, ¿qué les parece? Y todos, va, órale, sobres. Y todos respondieron, lo que sacamos de venderlo, pues nos lo repartimos, ¿no? José oye esto, entra en pánico y les ruega, por favor, no me vendan, ¿no? O sea, no me dejen de la casa, ya no voy a platicarles mis sueños, ya no voy a usar el jorongo, esto. Y es vendido. José es llevado a Egipto, ¿no? De regreso, ya los hermanos con sus bolsitas llenas de dinerito, pues se les ocurre decir a su papá, oye, ¿qué crees, papá? ¿Te acuerdas de tu hijo favorito? Pues lo mataron, ¿no? Y pues no quedó nada más quedó pues acá su túnica de colores, ¿no? Entonces, bueno, el resto ya es historia, ya sabes, ¿no? José llega a casa de Potifar, le va súper bien hasta que falsamente lo acusan de un intento de
de abuso, de hostigamiento, de acoso. Va a dar a la cárcel, lo abandonan durante años hasta que interpreta un par de sueños que le dan fama de adivino, ¿no? Y ese renombre, tiempo después, lo lleva ante Faraón, descifra un sueño del gobernante más poderoso del mundo, conocido en aquel entonces, y le dan un megapuestazo en el gobierno de Faraón. Se vuelve secretario general de Economía, de Agricultura, de Turismo y de todas las instituciones que existían, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso es lo que ocurre de Génesis 37 a Génesis 42, ¿sí? Y la parte de historia que me interesa compartirte es esta. Génesis 42, se cuenta que hubo una gran hambruna y había tanta escasez de comida que narra la Biblia que la gente, después de dar su dinero, después de vender su ganado y dar todas sus posesiones, se vendían a sí mismos como esclavos para poder conseguir algo de comida y no morir de hambre. Así de grave era la hambruna. La gente se daba como esclavos por un bolillo, ¿sí? José, a ser el administrador de todo Egipto, pues de pronto un día que ve que llegan sus hermanos, llegan 10 de ellos, montaditos en sus asnos, con sus saquitos de dinero y sus costalitos listos para despacharse de semillitas, ¿no? Y cuando vio esto José, ¿qué crees que hizo? Los perdonó. Dijo, vengan aquí, hermanos míos. ¿Dónde han estado todos estos años? ¿Hizo eso? No. José no hizo eso. Jesús dijo, ahora sí, me la hicieron y ahora me la pagan, ¿no? Génesis 42 dice lo siguiente: José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, les habló ásperamente. ¿Recuerdas que a sus hermanos le hablaban ásperamente? Pues él dijo, ahora yo te hablo ásperamente, pero ahora yo soy el que mando, ¿no? Le dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espía sois. José dijo, así es como Dios ahora me pone esto en bandeja de plata, ahora los voy a ver humillados. Espías sois por verlo descubierto del país, y para ver habéis venido, ¿no? Y ellos respondieron, no, Señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos, bueno, se están defendiendo, ¿no? Y José les dijo, eso lo que os he dicho, ustedes son espías, y en esto seréis probado. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al llegar el tercer día José le dijo, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de nuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos hicieron así. Y decían el uno a otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no habléos yo y dije, no pequéis contra el joven y no lo escuchaste? Entonces dice, yo les dije que era una mala idea matarlo. Sí, se los propuse, pero después les dije que no era una buena idea, ¿no? Ellos no sabían que los entendía José porque había un intérprete entre ellos, y se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos, ¿no? Entonces José ya los tenía como quería, perfecto, ahora sí yo soy el gobernante, están humillados, ya han visto que su pecado los alcanzó y ahora van a sentir lo que yo sentí. En vista de ellos, órale, llévenselo al calabozo, ¿no? Con todo lujo de violencia, llévenselo. Y tú dirás, aquí se detuvo José, ¿no? O sea, pues ya habían aprendido la lección, ¿no? Ya ellos ya lo habían reconocido, o sea, verbalmente dijeron, oye, hicimos mal, así pecamos contra nuestro hermano, ¿no?
¿Ahí se detuvo? No. Pasaron meses. O sea, la Biblia a veces estos brincos temporales nos llaman mucho la atención en la Biblia porque pasan de un versículo a otro, pero dice que pasaron meses. Ellos se regresaron a su tierra, a las tierras de Canaán, y hasta que se les acabó toda la comida, fue que entonces dijeron, ok, creo que hay que regresar, y si regresamos, ahora sí tiene que ser con Benjamín, porque si no, este chavo, que en aquel entonces se llama Safnat Panea, así le pusieron su nombre egipcio, pues no nos va a recibir. Entonces dijeron, pues ya Jacob les dijo, pues bueno, háganlo, ¿no? Y lleven el dinero, llévenle unos regalitos y pues lleven a Benjamín y Judá de buena voluntad le dice, mira papá, yo te prometo, te juro que te vamos a regresar vivo a Benjamín, a tu hijo menor, ¿no? Yo me pongo por fiador de él y si algo le pasa, yo soy responsable. Entonces Jacob dice, bueno, va, me encanta este hijo responsable, ¿no? Entonces van, regresan y entonces, ya estando los 11 hermanos delante de él, José dijo, ahora sí, que sufran para ver si con eso aprenden y sienten lo que yo sentí. Y entonces José trama el siguiente plan, arma un banquete y con lo mejor de Egipto los invita a comer. Recuerda, estos son años de hambruna, los banquetes y los lujos no existen y José les arma un banquete. Y ya están todos comiditos y todo eso, dice, ahora sí los voy a agarrar en curva, ¿no? Llenen sus costales y siémbrenle a Benjamín esta copa con la que yo hago adivinaciones, mi copa de plata, la favorita, la que dice José, hasta grabadito, ¿no? El lic José. Ya con el banquete bien puesto, José manda llenar los costales y le pide a uno de sus siervos que siembre la copa en la bolsa de Benjamín, el hermano menor, que por cierto, para este punto, ¿sabes cuántos años tenía? 17 o 18, exactamente la misma edad. Entonces él lo estaba viendo replicado, otra vez estaba armando todo el escenario, ¿no? Van a dejar a un hermano. Y además les da la siguiente indicación a sus siervos, ¿no? Los van a detener en el camino y les van a decir que ellos me robaron mi copa de plata con la que yo hago mis adivinaciones, ¿no? Y entonces, Génesis 45, del 17 en adelante, dice lo siguiente, entonces llegan los siervos y le dicen, oigan, ustedes se robaron la copa de Safnat Panea, ¿no? Y nos ha enviado aquí, o sea, ya con cuchillo para cortar cuellos. ¿Quién fue? ¿No? Y ellos dicen, nosotros no fuimos personas honradas, por eso regresamos con el dinero de la vez anterior, te juramos que nosotros no hicimos, ¿no? Es más, regístranos, bolséanos, ¿no? Y si encuentras la copa, que el culpable que se muere y todos los demás quedamos como esclavos. Va. Entonces dicen que abren los costales y ¿qué creen? La copa en el costal del hijo favorito. No, entonces dice que cuando vieron estos rasgaron sus ropas porque sabían qué significaba. Iban a perder el último de los hijos de su padre. Entonces, con este escenario, Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en los oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo porque eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y solamente él quedó de los hijos de su padre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a mi padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos estas palabras a mi Señor. Voy a brincarme unos cuantos versículos, y entonces en estos versículos se le hablan, pues bueno, teníamos un hermano, que él era el favorito, y la vida de este hermano nuestro está tal a nuestro padre, si lo dejamos va a morir. Ahora pues, cuando yo vuelva a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, morirá.
y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre con dolor al Seol, como tu siervo salió fiador por el joven de mi padre, yo empeñé mi palabra y dije que lo que le pase a él me va a pasar a mí, ¿no? Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, literalmente, Judá dice, por favor, no te lo lleves. Si tú te lo llevas, matas a mi papá. Yo quedé fiador por él. Y quiero que entiendas muy bien qué es lo que está pasando aquí. Porque el que vendió a José, ¿quién fue? Judá. Judá fue el que dijo, vamos a venderlo, obtengamos algo de él. Y ahora estaba aquí una vez que Judá había visto el enorme problema que había generado su amargura y su odio contra su hermano. Dice, por favor no te lo lleves, yo me quedo en su lugar. Y José, dice el capítulo 43, el versículo 1 y 2, dice, no podía ya contenerse delante de todos los que estaban a suyo y clamó, haciendo salir a todos hacer todos salir de mi presencia. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y también lo oyó la casa de Faraón. Lo que estaba pasando aquí en el corazón de José es que había albergado amargura. ¿Sabes por qué? Porque ahora después, cuando él ya estaba llevando a cabo su plan, su treta para humillar a sus hermanos, lo que él pensaba es, ¿por qué a él sí y a mí no? A mí me tuvieron que haber defendido. ¿Por qué a él sí lo defienden? ¿Por qué a él sí lo aman y a mí no? ¿Entiendes? El tiempo no curó ninguna herida, solamente la agravó. Cuando José tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo. Me voy a vengar de mis hermanos. Y le valió, estuvo meses Simeón en la cárcel. Me vale, me la pagan. Esa es la amargura. El versículo 2 te está diciendo, lloró a gritos. Esta es la evidencia de un hombre que estaba siendo despedazado por la amargura y que estaba a punto de romper su familia, de disolver a su familia y de matar a su padre de tristeza. José es un muy buen referente de integridad, pero es un muy mal referente de amargura y de perdón. La exhortación que te quiero hacer el día de hoy, hermano mío, es que la amargura hace esto. Siembra, germina, y cuando aflora, no admite perdón. Yo quiero justicia, me la paga. Te lo digo te hago esta exhortación en el contexto de Efesios 4. Dios desea una iglesia unida, pero ¿sabes qué mata la unidad? La amargura. Porque donde hay amargura no hay perdón. ¿Sabes qué es lo que está detrás de la amargura? Orgullo. Yo soy el juez. No me importa que Dios ya paga, yo soy el juez. Y yo decreto que me la paga. La amargura te posiciona en un lugar superior al de Dios. La justicia de Dios, que es perfecta, no desecha a un pecador. Tu justicia sí lo desecha. Y te aseguro, nada de lo que ha hecho tu prójimo en contra tuya es superior a lo que ha hecho la humanidad en contra de Dios. Nada. Hermano, quiero que dimensiones
el tamaño, la gravedad y la tristeza de la amargura. Porque no hay perdón. Solamente hay 2 pecados en los que Jesús fue muy severo al dar consecuencias. Uno es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No dice, ni en este siglo ni en el venidero será perdonado. Pero hay un pecado que Jesús dijo, si ustedes no perdonan, yo tampoco los perdonaré. La amargura es ausencia de perdón. Si tú vives con amargura, vives con la puerta del perdón de Dios cerrada todo el tiempo. Por eso las iglesias no maduran, no crecen. Pueden hacer las actividades que sean y no crecen. ¿Por qué? Ausencia de perdón. Esto es lo que encabeza la lista que mata la unidad de una iglesia. Pero repito, Dios quiere, anhela, sueña una iglesia que esté unida, concertada, ayudándose. Incluso el pasaje dice soportándose, llamando, siendo misericordiosos, siendo benignos. Ese es el sueño de Dios. Y mira, quiero cerrar nada más con esto, para que solamente veas la unidad como Dios la ve. Hay un pasaje en Génesis, ¿lo pueden proyectar el último pasaje? En el que se habla de cómo es que la unidad se ve delante de los ojos de Dios, ¿sí? Dice, pero el Señor, al verla, este es el contexto de la construcción de la Torre de Babel. Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. ¿Lo ves? Y estas no son personas, estos no son creyentes, ¿eh? No tienen un espíritu que les dé unidad, que les dé identidad. No hay un evangelio que los abarque a todos. Estos eran gente pecadora, igualmente de aborrecible que todos nosotros, ¿no? Y Dios vio y dijo, porque están unidos, todo lo que quieran hacer, van a lograrlo. Si ustedes revisan la versión en la Reina Valera, esta es la NTV, van a encontrar que dicen, he aquí son uno. Se comportan como una sola persona. Entonces, como están así de unidos, nada de lo que hagan va a ser frustrado. Ve la unidad de esta manera. ¿Te gusta esta idea de unidad? A mí sí me gusta. Yo realmente deseo verlo todo lo que Dios promete respecto a la unidad, porque si esta es la perspectiva impía de la unidad, no me imagino cómo va a ser la perspectiva espiritual, donde hay un espíritu que une, que concerta, que nutre, que ayuda a que crezca. ¿Me explico? Pero esto es imposible si tú tienes amargura. Entonces la solución es muy sencilla, perdona. Si Dios ya te perdonó ofensas más graves, ¿por qué tú no puedes perdonar ofensas que son menos graves? De nuevo te insto, hermano, este 2025 que inicia, hay muy grandes planes para que la iglesia crezca y crezca con fundamentos bien fuertes. Queremos meterle así de las varillas más gruesas para construir así pisos gigantescos en nuestros planes para el 2025, ¿no? Realmente la campaña que se viene de una iglesia con propósito tiene un alcance enorme. Pero si hay amargura, si hay falta de perdón, si hay rencor, si hay odio, se viene abajo. Te animo, si tú tienes algo en contra de tu hermano, en tanto que se dice hoy, ve y reconcíliate.
Y te lo digo como una exhortación individual, no te quedes fuera del perdón de Dios. Y en segundo lugar, no te quedes fuera de la unidad de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y te damos gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Agradecemos, Padre, Señor, pues la esperanza que nos das, Padre, porque finalmente nos das la oportunidad de renovarnos conforme al nuevo hombre y sacar de nuestra vida, Señor, toda amargura, todo enojo, toda gritería, maledicencia, Señor, y nos das la oportunidad de ser buenos, benignos, misericordiosos, Dios. Te pido que por favor sanes el corazón de tu iglesia, permítenos aprender de este gran perdón que tú nos has dado, sin condiciones, Señor, y que no esperó que hiciéramos algo, sencillamente nos diste el perdón. Te damos gracias y dejo a esta iglesia, Señor, y a este 2025, Señor, para que esté colmado de perdón y colmado de crecimiento y de unidad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Hemos llegado a la hora de recoger los diezmos y ofrendas que Dios nos ha proveído todo este tiempo. En unos momentos, Señor, vamos a pasar a sus lugares a recoger los diezmos y las ofrendas, y vamos a leer en esta ocasión Deuteronomios 16, 17. Si gustan acompañarme, que dice así: dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. Oremos. Señor, bendice estos diezmos y ofrendas, Señor, y también, Señor, bendice el dador alegre, Señor, y a los hermanos que han de administrar estos recursos, Señor, y que todo sea para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Ya estamos en el final de este culto. Como bien decía Uziel, ya estamos por empezar Iglesia con Propósito. Ahora es toda una reestructura, hermanos. Es algo que estamos orando, estamos trabajando. De hecho, ya empezamos con algunos preparativos para esto. Mantente en oración, porque en abril vamos a arrancar con todo este plan. Y vienen cosas emocionantes, vienen cosas buenas, y que queremos que Dios sea glorificado en todo esto. Entonces ponte de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Amado Padre, amado Señor, has sido bueno con nosotros, has sido grande, hemos tenido pues, un año de poder ver tu misericordia, y ahora este 2025 que empezamos, mi Dios, queremos tomarnos de tu mano, queremos arrancar estudiando tu palabra, Señor, queremos arrancar, mi Dios, con todo ese ánimo y toda esa esperanza y toda esa actitud, mi Dios, de poder buscar la unidad de nuestra iglesia, Señor, poder cultivar esa unidad, poder protegerla, mi Dios, y que tú seas manifestado, que tu reino sea proclamado, que tu reino siga avanzando, mi Dios. Y como bien escuchábamos el día de hoy, poder quitar y poder atacar aquellas cosas que están en contra de esa unidad de esta iglesia, mi Dios. Hoy hablamos de esa amargura, Padre.
Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ser fieles, mi Dios, ayúdanos a querer ser nosotros los jueces, Señor, y a dejar que tú seas el que juzgue, que tú seas el que perdone, mi Dios, y que podamos realmente como iglesia tomar este camino dejando la amargura a un lado. Tus manos nos ponemos, agradecemos por tu palabra, por todo lo que ha sido el culto el día de hoy, y te rogamos por la semana que viene para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, para que podamos seguir avanzando y llegar el próximo domingo nuevamente para vernos, para celebrar, para gozarnos en ti. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos despedidos, hermanos, dense un abrazo, nos vemos en la semana, los que se ven, y la próxima semana también.